para mí el tema del cuerpo es algo que trabajo como artista, como narradora de cuentos, practicante en ciencia de la mente, pero el cuerpo, me gustaría, antes de comenzar, decir que como artista, fundamentalmente el cuerpo nos permite conectar con la belleza. Es un intermediario, un hermoso intermediario con la belleza. Eh, Cuando nosotros podemos apreciar a través del sentido de la vista la belleza, a través de la naturaleza, a través de las artes visuales, por eso se llaman artes visuales, a través de la vista, ¿no? O a través del tacto, con las esculturas, las artesanías, ¿sí? Que son tan hermosas y se pueden tocar. Tenemos el sentido de la vista, tenemos el sentido del tacto. Es muy interesante cómo el cuerpo nos permite intermediar el hacia afuera y el hacia adentro. Es muy hermoso, es muy rico cómo no solamente se queda el cuerpo como algo aislado, sino el cuerpo como un medio, un puente de conexión entre el adentro y el hacia afuera. ¿No? El oído, la música, la belleza, o sea, la música que es algo tan armónico, y no solo la música producida por el hombre, sino la música producida por la naturaleza, cuando escuchamos el canto de un ave, cuando escuchamos el ronroneo de un gato, o sea, es tan agradable, o sea, es tan bello, ¿no? E incluso cuando pide su comida, ¿no? O sea, esa belleza, ¿no? Lo sonoro, lo visual, lo táctil, lo olfativo. O sea, ¿quién no se queda imaginando lo que va a comer cuando ya huele, ¿no? Huele, o cuántos recuerdos pueden evocarse con el olor de una sopita, ¿no? O sea, qué agradable cómo los sentidos, que fundamentalmente son el cuerpo, ¿no? El cuerpo nos conectan con el tacto, el gusto, el olfato, la vista, tanto de la naturaleza como de nuestra creación humana a través del arte. Entonces, a mí me gustaría sentir que este tema de hoy, que el tema del mes es el cuerpo, ¿no? Viviendo la maravilla de todos los días a través del cuerpo. Y nuestro tema de esta semana es amando el cuerpo. Entonces, qué fácil es amar el cuerpo cuando lo conectamos desde la belleza. O sea, es fácil amar el cuerpo desde la belleza, desde lo estético. Pero ¿qué pasa cuando no lo vemos desde la belleza? O sea, es como que, ¿cómo voy a amar mi cuerpo si tengo este, 10 kilos de más? ¿O cómo voy a amar mi cuerpo si me salió un grano antes de ir a mi presentación? ¿Y cómo voy a salir con el chupazo acá? O sea, es como, ¿y cómo voy a, no? Si me salió una pelada aquí, o sea, me estresé y me salió un hueco de pelos aquí, o sea, me calvié, ¿no? La calvicie, o sea, ¿cómo voy a amar mi cuerpo sí? ¿Y cómo voy a amar mi cuerpo sí? Pero, y sí. Entonces, qué importante hacer un alto, un stop, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de la estrategia del semáforo, ¿no? Para un poquito hacer el rojo, ¿no? Qué importante, o sea, si hasta en lo cotidiano necesitamos un semáforo para ordenar el tráfico de los autos, cuán importante tener un semáforo para nuestro tráfico interno de emociones, de sensaciones, ¿no? Qué importante, oye, un ratito un rojo, ¿no? Un ratito ya un verde paso, un ámbar pienso, ¿no? O sea, avanzo o no avanzo. Entonces, qué importante ahora tomarnos un tiempo, una pausa para reflexionar sobre nuestra relación con el cuerpo desde la mirada de la ciencia de la mente, ¿no? Y en particular, desde este enfoque en la ciencia de la mente es importante entender que nuestros cuerpos físicos, porque ahora estamos un poco centrados en el cuerpo físico, porque en particular a mí me gusta hablar de 6 cuerpos, 6, ¿ya? O sea, cuerpo físico, mental, emocional, energético, social, cósmico, o sea, no solo son mental, emocional, espiritual, para mí hay más cuerpos, ¿no? Y hay más, incluso hay personas que hablan de más cuerpos. Yo me he quedado con 6, pero estamos haciendo énfasis, foco en el cuerpo físico. Y desde este cuerpo físico, desde este cuerpo físico hay varias
varias precisiones que hacer respecto a la mirada de la ciencia de la mente respecto del cuerpo físico, y en eso vamos a hacer énfasis hoy día, así es que me acomodo en la silla para, me acomodo mi cuerpo en la silla para sentirme más cómoda compartir con ustedes estos temas, ¿ya? En primer lugar, me he sentido muy agradecida de que el universo me conecte con este tema. Ha sido maravilloso conectar con esto para compartirlo. En primer lugar, quería decir gracias, ¿no? Gracias. Gracias. Y bueno, ahora sí lo comparto. Nuestros cuerpos son magníficos canales para conectar con Dios y nuestra conciencia. O sea, así como yo les había iniciado la reflexión diciendo que nos permiten conectar con el mundo de afuera, ¿no? Y el mundo de adentro a través de los sentidos, también nos permiten conectar con nuestra espiritualidad. Porque yo les decía que ahora íbamos a profundizar un poco haciendo un ajustoncito de tuercas con respecto a la ciencia de la mente. Entonces, no solamente nos conecta con el afuera, ¿no? Y el adentro, sino también con nuestra dimensión divina, espiritual. Y eso es lo más profundo, lo más interesante. Y qué importante cómo nuestros cuerpos nos permiten conectar con esta experiencia divina. Eh, hay algo importante en este tema en particular. No solo se nos invita a reconocer el cuerpo como un intermediario, sino puntualmente en el tema de esta semana es amarlo, ¿ya? Amarlo. O sea, no solo reconocer, identificar, sino amar. Entonces, en este tema de amar ya pueden surgir resistencias, ¿no? Que es de las que ya les había estado hablando un poquito. Entonces, y entenderlo en esta dimensión espiritual. Entonces, para eso me gustaría contarles una historia. Bueno, a mí me encantan las historias. Y bueno, creo que es el mejor momento para iniciar con la historia, ¿no? Había una vez una mujer que fue a un retiro en un templo de sanación, donde justamente se iba a tratar el tema del cuerpo, porque este es el tema que nos convoca, el tema del cuerpo físico. Y ella conocía muchas personas que estarían allí, entonces de alguna manera se sentía segura con estas personas, ¿no? El retiro se centraba en la naturaleza sagrada de nuestros cuerpos. Entonces ella sabía que tenía un tema con el cuerpo, pero era la naturaleza sagrada de los cuerpos, conocía personas que iban a participar, entonces se sentía relativamente cómoda. Eh, pero sin embargo, una parte de ella sentía que ocupaba demasiado espacio, se sentía como muy voluminosa, ¿no? Sentía que era como muy grande, muy gordita, no se sentía cómoda con su cuerpo. Y como se sentía incómoda consigo misma, se sentía incómoda consigo misma, o sea, se sentía un poco cómoda con los demás, un poco cómoda con el tema que iban a tratar, segura con el tema sagrado del cuerpo, pero no se sentía cómoda consigo misma respecto de su cuerpo. Entonces ella trataba de encogerse, ¿no? De hacerse, de curvarse, de hacerse más chiquita, de ocupar menos espacio, de hacerse una versión más pequeña de ella misma. Pero a pesar de esto, decidió asistir al encuentro porque sabía que había algo que podía mejorar en ella. Y una noche en la que el grupo se reunió en este taller al que ella asistió, el líder del grupo anunció que iban a bailar. Pero no iban a bailar en grupo, sino individualmente, rodeados de todos los demás miembros del grupo. Entonces, allí ella ya empezó a sentirse un poquito más insegura porque era sentirse observada por todos los demás. Y, y mientras los demás se paraban, bailaban, disfrutaban, unos con más seguridad y confianza que otros, ella sí se sintió aterrorizada. Sintió que ocupaba demasiado espacio, empezó a sentir la incomodidad con su propio cuerpo, se paralizó, se tapaba con los brazos, no podía moverse. Lo único que empezó a moverse dentro de su cuerpo fue el latido del corazón más acelerado y las lágrimas empezaron a danzar por su rostro. Estaba profundamente consciente de sí misma, sintiendo que su cuerpo no se estaba sintiendo bien
y ella tampoco. En ese momento el líder del grupo invitó a los demás a acercarse con mucho cuidado y a abrazarla, sostenerla. Y ese abrazo que ella recibió de los demás le permitió sentirse aceptada, comprendida, amada, amada tal y como es. Y eso la ayudó a ella a aprender a amarse tal y como era. Y un poco la reflexión de hoy es esa, ¿no? No a reconocer cómo está mi cuerpo, sino a amarlo. Y no siempre tenemos un grupo alrededor que se va a parar a abrazarnos. Entonces, ¿cómo nos abrazamos a nosotros mismos cuando no están esos otros que nos abrazan físicamente? Entonces, para eso nos ayuda a entender que somos individuos integrados, que nuestro cuerpo no solo es cuerpo físico, sino también cuerpo espiritual. Muchas veces hemos escuchado las frases como, eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. O tienes un cuerpo, pero tu cuerpo no es tu cuerpo. Entonces, ¿qué es mi cuerpo? ¿No? Cosas como esta, ¿no? Entonces, estas frases, ¿no? que podemos haber escuchado, no son del todo incorrectas, pero sí no hay un énfasis en la naturaleza espiritual del cuerpo. O sea, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todas las personas sí es como el templo de la divinidad. Yo concibo mucho esta frase más bien como que mi cuerpo físico es habitado por la divinidad. Entonces, en ese sentido es como un contenedor, un receptáculo, pero tal cual es, ¿sí? Tal cual es, expresa esta divinidad. Y no hay una separación, ¿no? Entre el cuerpo y este ser espiritual. O sea, si bien es cierto, es un contenedor, no es no está separado, o sea, está integrado. Y creo que quizás a veces hace falta hacer ese énfasis en que no es cuerpo, cuerpo, contenedor y espíritu, no, sino que está integrado, moldeado, está como integrado, es la palabra, ¿no? Integrado, mezclado. eh, ah, Me imagino una masita, ¿no? Una masita mezcladita, ¿no? Y en ese sentido lo podemos ver como un contenedor, pero no un contenedor que contiene, sino un contenedor que está integrado a esa divinidad. Es como ya una masita, ¿no? Una masita lista para ser metida al horno, pero que lo tiene todo. No es simplemente una taza que contiene el agua, ¿no? Luego también entender que nuestro cuerpo físico es una expresión perfecta de Dios, ¿no? Tal cual es, no cuando alcancemos determinado peso, si fuéramos más altos, más gordos, más flacos, cuando tengamos una determinada intervención quirúrgica o médica para llegar a determinado estándar, sino tal cual es, ¿no? Y prestar atención así de manera inconsciente, estamos asumiendo que el cuerpo no es lo suficientemente bueno, lo suficientemente hermoso, ¿no? Porque a veces inconscientemente sí hay este tema de no estoy siendo suficientemente por un kilo de más, por algo, ¿no? Entonces, qué importante aceptarlo tal cual es. Eh, eh, es otro punto también para tomar en cuenta, es estas cosas mágicas que pasan dentro del cuerpo, ¿no? Como las mitocondrias, por ejemplo, yo no lo había recordado, pero ahora lo he recordado a propósito de la lectura para esta reflexión. Las mitocondrias convierten los alimentos en energía, ¿no? O los riñones y el hígado filtran la sangre, ¿no? O sea, hay estas cosas que pasan internamente, un movimiento, una danza hermosa, armónica, que sucede internamente y que no la vemos, pero es milagroso, es maravilloso, ¿no? Y ya esto en términos microscópicos, ¿no? Es realmente milagroso y hermoso y está pasando, ¿no? Y como para apreciar esta nanotecnología natural, ¿no? Y otra cosa ya viene como que un poco ya la llamada a la acción, ¿no? Para ir cerrando la reflexión, un poco como
cómo volvemos esto no solo una reflexión de que sí, bueno, me están invitando a amar mi cuerpo, ya, ok, sí, pues a veces me rechazo mi rollito, me fastidia estar gorda, me fastidia ser chiquitita, ya, ok, ya, bueno, sí, pues voy a reflexionar. Pero ahora un poco viene el tema de invitarnos, ¿no? Invitarnos, me invito también a profundizar un poco más en cómo hacer que esto no solo quede en algo teórico, sino en algo práctico, algo que me lleve a encarnar la ciencia de la mente en mi vida cotidiana. Creo que eso es algo que yo busco y que veo que está alineado, ¿no? En los estudiantes de los cursos en los que acompaño. Hay ya, ok, sí, entendí, pero ¿y cómo hago? ¿No? O sea, ya, ok, entendí. Y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿No? Eso me parece maravilloso. Entonces, y en eso vamos ahorita, ¿no? O sea, también viene, ¿no? El ya llama a la acción, ¿no? Me parece importante cómo sumergirnos en la maravilla que es nuestro cuerpo, aceptarlo, amarlo, ¿no? Y admirar las bellezas que tiene, cómo darnos la oportunidad de vivir el cuerpo desde su fisicalidad, desde su corporalidad, pero desde esta dimensión espiritual que la potencia, no solo desde el ámbito personal, sino también comunitario. Y ahí vamos a hacer no una discrepancia, vamos a hacer un énfasis en ambos aspectos, ¿no? En el disfrutar mi cuerpo desde lo personal y desde lo comunitario. O sea, cómo puedo apoyar a mi comunidad también, cómo me puedo apoyar a mí misma para disfrutar de este cuerpo y cómo puedo apoyar a mi comunidad para que mi comunidad también ejerza este derecho a disfrutar de su cuerpo, ¿ya? Entonces, desde lo personal, eh, les voy a dejar algunas preguntas, ¿no? Para profundizar en la reflexión personal y luego vamos a pasar a algunas reflexiones para reflexionarlo, pero desde el ámbito comunitario. Entonces, desde lo personal es, ¿qué mensajes le envío a mi cuerpo? ¿Qué mensajes le envío a mi cuerpo? ¿Son amorosos los mensajes que le envío a mi cuerpo? O sea, cuando me estoy tratando de poner un pantalón y no cierra, ¿cuál es el mensaje? Ay, ya engordé. Ay, ¿no? O sea, ya engordé. Ya engordé o bueno, o sea, me voy a poner otra cosa, es ya engordé, ya estás gorda, estás gorda o bueno, quiero cuidar mi dieta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Son mensajes dañinos o son amorosos? ¿No? Ahora, ¿de qué manera has separado tu cuerpo de tu ser? ¿No? O sea, ¿de qué manera hemos separado el cuerpo del ser? ¿Sí? O sea, porque si lo separamos, entonces es algo feo, ¿no? O es realmente una expresión de esta divinidad. Luego, ¿qué cosa de tu cuerpo te parece absolutamente magnífica? Luego, ¿hay cosas de tu cuerpo que te impiden amarlo? Por ejemplo, ahí estábamos viendo este punto, ¿no? Algunos podrían ser, estaría guapa si no fuera por este diente que está más adelante, más atrás, pues está picado, ¿no? O necesito perder 10 kilos para poder sentirme bien, ¿no? O si no fuera porque me salió esta calva aquí, ¿no? Se me cayó el pelo, entonces ya no puedo peinarme así, tengo que hacerme la raya para acá, porque si no se me ve un hueco acá. Entonces, si dejamos de lado esta condición externa de la calvicie, el diente que está para acá, que está para allá, ¿no? ¿Qué más allá de eso que surge? Me sentiría bien si es que no fuera por esta cosa, ¿no? Es esto que me molesta. ¿Qué sentimiento es el que queda? eh, si es que operara ese cambio. ¿Qué sentimiento es el que realmente está que me permitiría amar mi cuerpo? O sea, más allá del diente que quiero que esté acá o allá, ¿qué me permite amar mi cuerpo? Más allá de la raya del pelo, del cabello que tiene que estar para acá o allá para que no se vea la calvicie. O sea, ¿qué me permite amar mi cuerpo independientemente de la condición externa? ¿Y cómo puedo quedarme con ese sentimiento y no con el detalle del pelo para acá, el pelo para allá, el diente para acá? No, más allá de eso, ¿cómo puedo amarme tal cual estoy? ¿Cómo puedo hacer para amarme tal cual estoy, tal cual soy, y entender que todo lo demás son circunstancias que me permiten aprender, transformar?
Y también qué importante, ¿no? Que muchas de las ideas que puedo tener en relación con mi cuerpo provienen de mi cultura, de mi familia de origen, ¿no? Y de repente algunas ideas que provienen de mi cultura y de mi familia de origen, de repente no estoy de acuerdo con esas ideas. ¿Y por qué no ver si ya no es el momento de dejarlas atrás? Luego, hay dos prácticas que me parecen lindas también para desde lo personal, además de estas preguntas, ¿no? Que me parecen tan sanadoras. Hay dos prácticas que me gustaría compartir con ustedes. Una es la del espejo. Yo conocí esta práctica con una formación con Luisa Hay, que es la del espejo, que es mirarte en el espejo y decir, me amo, ¿no? Te quiero, te amo, ¿no? O me quiero, me amo, gracias, ¿no? Y a veces es difícil sostener la mirada con nosotros mismos frente al espejo, ¿no? Y si surge la dificultad de decir, te quiero, me quiero, ¿no? Eh, gracias. Sostener eso, ¿no? ¿Qué dificultad surge cuando estoy frente al espejo diciéndome, me quiero, te quiero, gracias? ¿Qué dificultad puede surgir y trabajar con esa dificultad que surge? Por lo menos 5 minutos, ¿no? Mirándonos a los ojos frente al espejo. Me quiero, te quiero. O sea, mirándonos. Y agradecer por ese amor que nos sentimos, ese amor que sentimos por nosotros mismos. Entonces viene el tema de las preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para trascender esas manifestaciones externas y amarme en esencia? Lo segundo, el espejo, mirarme 5 minutos como mínimo y decirme te quiero, me quiero, gracias. Y lo tercero es un poema, es invitarlos a reflexionar sobre un poema de Holly Holden, muy hermoso, a mí me ha ayudado mucho, que es Hoy pregunté a mi cuerpo qué necesitaba. Dice, hoy le pregunté a mi cuerpo qué necesitaba, lo cual es un gran problema, teniendo en cuenta mi camino de realmente no preguntar mucho. Pensé que mi cuerpo podría necesitar más agua, proteínas, verduras, yoga, suplementos vitamínicos, movimiento, pero mientras me paraba en la ducha reflexionando sobre sus estrías, su redondez, donde me gustaría que sea más plano, más bien, su suavidad, donde quisiera que sea más firme, todos esos deseos condicionados que forman un paquete de nunca estás suficientemente bien, mi cuerpo, cuando yo le pregunté esto de qué es lo que realmente necesitaba, me susurró suavemente y gentilmente, ¿podrías simplemente amarme así? Este poema de Holly Holden, hoy le pregunté a mi cuerpo qué necesitaba, y más allá de todas las cosas que podríamos pensar que necesita, es, ¿podrías simplemente amarme así? Me pareció magistral. ¿Cuántas cosas pensamos que podría necesitar y simplemente necesita ser amado tal cual es? Eh, Estas son las 3 prácticas individuales que se sugieren para esta semana. Y hay una práctica que me parece muy interesante y es una práctica colectiva, una aplicación práctica colectiva del tema de esta semana. Y es que amar nuestros cuerpos, nutrirlos, es fácil o es un poco más fácil. No digo que sea fácil, pero es un poco más fácil si tenemos condiciones básicas, ¿no? Comida, sustento, un techo donde vivir, pero esto es más difícil para personas que no tienen estas condiciones básicas, ¿no? O sea, desde la arquitectura hostil que puede impedir a una persona que su cuerpo descanse, desde la falta de instalaciones y privacidad para el cuidado y la conservación de los cuerpos, ¿no? El acceso limitado o inexistente a la alimentación, el apoyo que los cuerpos necesitan. Entonces, este tipo de carencias son mensajes que una persona puede recibir respecto de que su cuerpo es inaceptable o que es poco querido o que no tiene cómo ser cuidado. Entonces, qué importante entender de qué manera, desde nuestros recursos, desde nuestras posibilidades, podemos apoyar a las personas, a otras personas, a que amen y cuiden sus cuerpos,
¿sí? De una forma sencilla, ¿no? De qué manera podemos contribuir en que puedan cubrir sus necesidades básicas. Entonces, podemos ver, ¿no? De qué manera contribuir en nuestras comunidades a apoyar este tipo de iniciativas que se dan, ¿no? Con artículos de higiene personal, ropa. De muchos centros lo hacen y podemos ver en nuestras comunidades dónde podemos sumar. Y de repente, si viene el tema de, me voy a acomodar otra vez, porque ya después de tanto rato ya necesito acomodarme yo también para acomodar mi cuerpo. Y ya. Y para cerrar, ya para despedirnos y pasar a la meditación con María, hay una frase con la que me gustaría cerrar. Una frase de Marianne Williamson, que me gustó mucho cuando la leí, que también quería compartirla con ustedes. Es que a veces cuando vienen estos retos, ¿no? Estos retos hacia la aplicación práctica personal o la aplicación práctica comunitaria, puede surgir ay, pero yo, o sea, pero me falta esto, pero me falta el otro, o ay, mucha tarea, ¿no? Entonces, si por ahí surgió ese pensamiento, les dejo esta frase de Marianne Williamson, que a mí me ayudó a calmar esa exigencia interna personal, ¿no? Y dice, una bellota no tiene que decir, tengo la intención de convertirme en un roble, ¿no? Una bellota, ¿no? Lo repito, una bellota no tiene que decir, tengo la intención de convertirme en un roble. No tiene que decirlo, la bellota, ¿no? No tiene que decir que tiene la intención de convertirse en un árbol gigante. La inteligencia natural la inteligencia natural pretende que todo ser vivo se convierta en la forma más elevada de sí mismo, de sí misma, y nos diseña de esa manera. Entonces, esto es maravilloso porque todo lo que necesitamos para ser ya está, ¿no? Y por eso me gusta mucho cuando en Ciencia de la Mente terminamos nuestras evocaciones, nuestras meditaciones, y ahora me provoca terminar o cerrar esta reflexión diciendo, porque así es, ¿no? Así es. O sea, todo ser vivo, ¿no? Todo ser vivo, el hecho de que todo ser vivo se convierta en la forma más elevada de sí mismo, ya está diseñado para ser de esta manera, porque simplemente así es. Muchas gracias.